Bueno, estudiantes, muy buenas tardes. Con el fin de que podamos ir finalizando el curso de proyectos sociales, vamos a hacer hoy un pequeño recorderis de lo que hemos trabajado durante todo el semestre y en ese sentido, qué es lo que ustedes deben de tener como listo y terminado dentro del proyecto como tal. Entonces vamos a trabajar la siguiente presentación. La idea es que con esta presentación ustedes también puedan revisar cómo van dentro del proyecto, qué les está haciendo falta, qué deben de sustentar y mejorar dentro del proceso como tal. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos cuál es el ciclo del proyecto que tenemos. Recuerden que ustedes también tienen las presentaciones y diapositivas anteriores de todo lo que se ha venido trabajando en el semestre. Entonces tenemos un momento de análisis donde definimos como la problemática. Hay un momento de diseño, que es lo que trabajamos durante el semestre. Hay un momento de desarrollo y de implantación del proceso. Hay de seguimiento y mantenimiento. Y finalmente un momento donde terminamos con el proyecto, ¿cierto? Entonces, el ciclo del proyecto que nos muestra un momento de resultados, de evolución, de inversión, y nuevamente iniciamos como dentro del ciclo como tal. ¿Listo? Bueno, ¿qué entonces son los proyectos sociales? Son iniciativas relacionadas con derechos humanos básicos como la educación, la salud, el acceso al agua potable o entre otros que permiten fortalecer a las comunidades, ¿cierto? Por eso trabajamos proyectos sociales comunitarios con el fin de poder fortalecer como las dinámicas, las colectividades que se vienen generando en nuestros territorios, en nuestras regiones o con comunidades en específico, ¿cierto? Esperamos que con un proyecto social entonces podamos generar nuevas dinámicas que podamos afianzar en procesos sociales con la comunidad. Eso no significa de que resolvamos todos los problemas, no significa de que ya todo esté solucionado. Puede ser que con la solución de un nuevo problema emerjan otros o se visibilicen otros que estaban ocultos por el desarrollo de ese problema. Bueno, encontramos entonces que hay diferentes tipos de proyectos, que esos proyectos entonces hay que saberlos cómo identificar para que nos permita entonces saber qué es lo que venimos trabajando, qué es lo que queremos trabajar, ¿cierto? Que no es un asunto de estar identificando efectos, ¿cierto? O síntomas, porque entonces ahí lo que hacemos es un derroche en tiempo, en recursos, sino poder trabajar la causa principal del problema como tal. Entonces, ¿qué tipo de proyectos encontramos? Tenemos proyectos sociales de educación, tenemos proyectos sociales de voz que tienen que ver más con procesos de concienciación, ¿cierto? Mientras que los proyectos de educación tienen que ver más con la parte de informar o de enseñar, de trabajar diferentes temáticas que creemos que son importantes trabajar con la comunidad como tal. Están los proyectos sociales diversos, que hay unos que son de comunicación, otros que tienen que ver con la parte política, otros que tienen que ver con la parte de género, bueno, con la parte también racial o la parte mal llamada étnica. Entonces hay diferentes maneras de que podamos hacer proyectos. ¿Listo? Bueno. Esperamos entonces que con un proyecto generemos un cambio en una comunidad, ¿cierto? Un cambio que permita a cierta población ganar ciertos procesos, alcanzar unos equilibrios que les permitan mejorar sus condiciones de vida, es decir, que tenga que ver con el proceso de dignidad como tal. Teniendo en cuenta esa primera parte donde definimos por qué es un proyecto, por qué es importante trabajar un proyecto, entramos a definir por qué con marco lógico, ¿cierto? ¿Por qué trabajamos la metodología del marco lógico? Hay muchas maneras de formular un proyecto, pero la que más usamos en el país y en el ámbito mundial es marco lógico. Hay otras que se han venido fortaleciendo, pero marco lógico nos pone en un asunto de hacer el seguimiento y de mirar el impacto del proyecto y finalmente eso es lo que se define o lo que ha tenido como tanto impacto con esta metodología como tal. Entonces, trabajaremos marco lógico, lo que venimos trabajando, nos permite entonces tener en cuenta con monitoreo, ejecución y evaluación del proyecto como tal. Y lo que eso nos permite entonces poder definir de que un proyecto sea viable o no y en el tiempo en que se viene estableciendo para que sea viable.
¿Cuáles son los antecedentes entonces que tenemos del marco lógico? Tenemos que el marco lógico es una herramienta diseñada en los años 60 y 70, ¿cierto? Tenemos dos partes, una que es desde la USAID, ¿cierto? Y otra en los 80 por la organización GTZ de Alemania, donde a través de la unión de dos herramientas, entonces definieron como todo el trabajo metodológico con marco lógico. En el marco lógico se espera entonces de que haya una participación muy alta de los involucrados, ¿cierto? Tanto en la parte de planificación como en la ejecución y en la evaluación del proceso, lo que garantiza que haya un mayor nivel de éxito en el sentido en que las personas interesadas puedan estar involucradas, pues haya un mínimo de riesgo, ¿cierto? De afectación en los riesgos o de equivocaciones como tal por los procesos de planificación y en ese sentido, pues entonces esto también nos permite tener un mayor éxito en lo planteado, en las metas, en los productos establecidos o componentes dentro del proyecto como tal y en los tiempos que tenemos definidos dentro del proyecto. ¿Qué tenemos entonces dentro del marco lógico? Tenemos unas herramientas de diagnóstico, unas herramientas de identificación. En las herramientas de diagnóstico tenemos el análisis de involucrados y análisis de problemas, y en la de identificación tenemos el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Entonces vamos viendo aquí diferentes como componentes para poder trabajar estos elementos. En el marco lógico, entonces trabajamos unos resumen narrativo, que es lo que nos permite la matriz de marco lógico, un propósito, unos componentes, las actividades, y nos permite tener una hipótesis vinculada, lo que tiene que ver con el fin y el propósito, unos indicadores verificables objetivamente, unos medios de verificación y unos supuestos. Eso es todo lo que trabajamos dentro de la matriz de planificación del proyecto. Entonces, como nos muestra en el sistema marco lógico, en el gráfico 1, hay un análisis de problemas, ¿cierto? Que identificamos a través del árbol de problemas. Después un análisis de objetivos donde sacamos el árbol de objetivos donde nos permite identificar como los objetivos, tanto de resultado como de impacto, ¿cierto? El análisis de alternativas donde de acuerdo entonces como a estas, desde el análisis de objetivos que definimos, cuáles son esas alternativas más viables, definimos acá, hacemos un análisis de ellas con la matriz. Finalmente entonces construimos la matriz de marco lógico donde trabajamos el fin, el propósito, componentes y actividades. Recuerden que trabajamos indicadores, fuentes de verificación y supuestos. Y los involucrados que lo hacemos de manera intermedia en ese momento, donde quienes son como los actores, beneficiarios, destinatarios, entes que pueden aportar al desarrollo del proyecto como tal. En los involucrados es importante tener en cuenta que estos son uno de los elementos, bueno, cada uno de los componentes de marco lógico son relevantes, pero aquí es importante porque identificamos entonces quiénes son los que se están beneficiando del proyecto, quiénes pueden aportarnos al proyecto, quiénes son los destinatarios del proyecto y los futuros ejecutores del proyecto. Entonces tenemos los prestadores, a quienes pueden ser los financiadores del proyecto, el equipo del proyecto, finalmente quiénes son los que van a ejecutar el proyecto, que es muy importante su voluntad, su ánimo, a la capacidad que tienen a la capacidad que tienen de trabajo, permiten todo el desarrollo del proyecto como tal, los destinatarios a quién va dirigido y los futuros ejecutores. Entonces, quienes pueden aportar en esa construcción del proyecto como tal. Miremos entonces cómo nos muestra la secuencia de análisis. Tenemos una situación actual, definimos un proyecto o un programa, porque también marco lógico sirve para hacer programas, y hacemos una situación futura deseada, o sea, qué es lo que qué esperamos ver, qué cambios esperamos generar dentro de ese problema como tal. Entonces, en esta situación actual, entonces hacemos un análisis de involucrados y un análisis de problemas, y para esa situación de futura, entonces trabajamos un análisis de objetivos y análisis de alternativas, ¿cierto? Hacia dónde nos estamos dirigiendo con el desarrollo del proyecto. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es esta situación inicial? Y hacia dónde nos dirigimos con el desarrollo del proyecto. Recordemos entonces que uno de los elementos para definir el problema es la definición del árbol de problemas,
donde identificamos el problema, identificamos las causas en la parte inferior, identificamos los efectos en la parte superior del problema. Entonces recuerden causas, problema central y efectos. Recuerden que ahí también tienen varios documentos que fueron facilitados en el transcurso del semestre para entender y comprender la construcción del árbol de problemas como tal. Entonces nos dice el paso 1. El primer paso en el análisis de problemas consiste en tomar el problema de desarrollo, escribirlo en una tarjeta y pegarlo en la parte superior de una pizarra u otra superficie de trabajo. ¿Cierto? Acá nos están dando un ejemplo de cómo hacerlo. Luego se identifican otros problemas percibidos por los involucrados, que son las causas directas del problema, el desarrollo, el cual se convierten en efectos de esas causas y se colocan debajo del problema en desarrollo, ¿cierto? Las causas que van en la parte inferior. Después se siguen colocando otros problemas percibidos, que son causas de los problemas recientemente colocados en la pizarra, hasta que se lleguen a las causas raíces, ¿cierto? Recuerden que identificamos dentro del árbol de problemas las causas como si fueran raíces. Paso 4 dice, luego se determina si algunos de los problemas percibidos por los involucrados son efectos del problema de desarrollo y se colocan en la parte de la pizarra que está por encima del problema central. Por último, se trazan líneas con flechas que apunten de cada problema, que es una causa, a los problemas que representan los efectos, asegurándose un diagrama que tenga sentido. Entonces, como lo hablamos, causa, problema central y efectos del proyecto como tal. Finalmente, entonces pasamos al análisis del objetivo, que es ese árbol que tenemos en una situación negativa, la convertimos en un asunto positivo. Entonces nos dice, el análisis de objetivos posibilita la descripción y la caracterización de la situación futura que será alcanzada o a la que se espera llegar mediante la solución de los problemas. Nos muestra un panorama de todos los objetivos posibles y a partir de este análisis se inicia la identificación de posibles alternativas, ¿cierto? Entonces, nos dice, primer paso, a partir del árbol de problemas, formular las condiciones negativas en condiciones positivas que son deseadas y realizables en las prácticas. Cuando un árbol de problemas está muy bien elaborado, se pasa de esa situación negativa a una situación positiva. No es cambiar, no es poner otra situación, no es poner otra condición, sino tal cual como está, ponerlo en condición positiva. Se examina la lógica del árbol comprobando si los objetivos, que son los problemas formulados en positivo, parte baja del árbol, sí pueden tener efecto esperado en la parte alta superior. Es decir, esas causas que se convierten en medios, sí pueden cambiar esos fines que se tienen establecidos en el árbol de objetivos. Nos dice examinar las relaciones establecidas entre objetivos y fines para garantizar la validez del esquema de análisis. Si se hace necesario, se deben modificar las formulaciones, añadir o suprimir objetivos de acuerdo con su relevancia y efectividad para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel de inmediato superior. O sea, revisamos nuevamente si hay alguna cosa que no nos cuadra, vamos nuevamente al árbol de problemas, hacemos los ajustes y volvemos al árbol de objetivos. Casi que el árbol de objetivos nos sirve para revisar si hay una buena construcción del árbol de problemas como tal. Y hay unas preguntas de chequeo que las podemos hacer. Son condiciones deseables y realizables. Describe el estado logrado. En caso de necesidad, agregar o eliminar elementos y retomar como punto de partida a la formulación del problema. ¿Qué tenemos entonces? Cuando ya definimos el cuadro de involucrados, que son aquellas personas que entran directa o indirectamente al proyecto porque están afectados o tienen que ver con el problema o con la solución. Entonces es necesario poderlos identificar, ¿cierto? Saber con quiénes voy a trabajar. Hay diferentes grupos que pueden entrar aquí. Esto puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a la intencionalidad del proyecto y a la problemática que estamos abordando. Entonces tenemos grupos de población que caracterizamos dentro de los involucrados, ¿cierto? Que pueden estar por localización, donde están ubicados georreferencialmente, el nivel de ingreso, el tipo de población, el género, edad, las mujeres, los niños, la población indígena, tercera edad, son algunos ejemplos que nos ponen acá.
Organizaciones del sector público. Entonces, ¿qué organizaciones? Y aquí es muy importante, se los he dicho chicos y chicas, de poder definir bien. O sea, si yo voy a hacer un proyecto ambiental, si ingresarían ahí, entonces, por ejemplo, la Secretaría Ambiental o la UMATA o alguna organización, o sea, de la alcaldía o de la administración pública, uno en específico. Si yo coloco la alcaldía, estoy colocando muchas entidades de la alcaldía que pueden intervenir en el proyecto. Entonces, ahí es importante poder definir si estoy trabajando con población, entonces, por ejemplo, Secretaría de Juventud o Secretaría de Niñez. Perdón, otro tipo de organizaciones que pueden entrar. Entonces tenemos, acá nos ponen algunos ejemplos como Hacienda, Finanzas, Empresas de Agua y Saneamiento, Ministerio de Salud, en nuestro caso territorial, local, el asunto del hospital o la Secretaría de Salud, bueno, entre otras que entran ahí. Del sector privado, entonces si entran las cámaras, si entran empresas, si entran organizaciones no gubernamentales que también pueden aportar el proyecto. Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, grupos juveniles, ONGs, sindicatos, otras entidades que pueden aportar ahí que son más desde el orden social, organizaciones religiosas, eh, todas las que puedan entrar, que hacen parte del problema, que pueden aportar al proceso, grupos políticos, partidos políticos, organizaciones municipales, juntas de acción comunal, bueno, claro que esos estarían más desde la sociedad civil, organizaciones externas, otro tipo de organizaciones que pueden aportar a la solución del problema, y otras que crean que ustedes no están acá y que pues, es necesario cómo identificarlos. Recuerden que nosotros tenemos entonces un cuadro donde trabajamos los grupos, la identificación de ese grupo, los intereses que tienen, lo que pueden aportar de manera positiva o negativa para el desarrollo del proyecto, y recursos y mandatos es entonces con qué pueden aportar o no al proyecto como tal. Bueno, después de que podemos tener el análisis de la... Después de que tenemos acá el asunto del análisis, podemos entonces definir y organizar las alternativas. Volvemos nuevamente al árbol de objetivos como tal y entonces ahí definimos como esas alternativas. Recordemos que las alternativas salen de la parte inferior del árbol de objetivos, y como salen de la parte inferior del árbol, es decir, de los medios, esas estrategias o esas alternativas, definimos ahí como cuáles son, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para lograr finalmente ese impacto o esos elementos deseados que están en los fines como tal, ¿cierto? Hacemos también, recuerden que hacemos una valoración de estas alternativas para poder definir cuáles son las más acertadas, las más adecuadas para trabajar. Bueno, ¿qué pasos debemos de tener entonces para el desarrollo de estas alternativas? Identificar diferentes conjuntos de objetivos del árbol de objetivos que podrían ser estrategias potenciales de un proyecto, considerar las alternativas a la luz de los recursos disponibles, la viabilidad política, así como los intereses de los beneficiarios de la entidad ejecutora y de las fuentes de financiamiento, realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación, considerando lo económico, financiero, social y ambiental, y tomar una decisión sobre la estrategia o combinación de estrategias alternativas más apropiadas para la elaboración del proyecto. Cuando ya definimos entonces esas alternativas, empezamos con la construcción de la matriz de marco lógico. Recuerden que esa matriz nos permite entonces llevar como el seguimiento, el desarrollo del proyecto, qué es lo que esperamos como ejecutar, en qué tiempo lo esperamos como ejecutar, y los indicadores, o sea, nos permite hacer como todo el seguimiento, el control y llevar también el control como de riesgo, ¿cierto? Nos dice entonces que la matriz de marco lógico es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución y el seguimiento del desempeño y la evaluación de los proyectos. Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto como tal.
Entonces, acá son los elementos que tenemos dentro de la metodología de marco lógico, dentro de la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico entonces tiene 4 columnas y 4 filas. Entonces contiene resumen narrativo de objetivos y actividades, indicadores objetivamente verificables, medios de verificación y supuestos, ¿cierto? Y contamos entonces con las filas que tienen los objetivos, actividades, indicadores, perdón, que contienen el fin del proyecto, el impacto, el propósito, que es el efecto directo o el objetivo del proyecto, los componentes y las actividades como tal. Entonces hoy contamos con las columnas y las filas y sabemos que como tal se cruzan. Entonces acá tenemos la matriz de planificación del proyecto, la matriz de marco lógico donde tenemos el fin, el propósito, o sea, objetivo de desarrollo, objetivo del proyecto, componentes o productos que son como las estrategias alternativas y las actividades. Los indicadores, los medios de verificación y los supuestos que hemos definido. ¿Listo? Acá tenemos unos ejemplos donde nos dice cómo está formulado. Los ejemplos de propósitos bien formulados y mal formulados que nos permiten entonces tener ejemplos para el desarrollo de esos propósitos que elaboramos para el proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos lleva? Las actividades a los componentes, ¿cierto? Y esto nos lleva al propósito, o sea, al objetivo del proyecto, finalmente, entonces, al impacto del proyecto, fin, actividades, componentes, propósito, bien, si vemos, es una lógica que vamos de abajo hacia arriba, que lo hemos trabajado en algunas clases, que nos permite entonces también revisar esa lógica de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Si cumplo con las actividades, voy desarrollando los componentes. Si desarrollo los componentes, servicios, estrategias, me permite entonces lograr los resultados. Y si genero un resultado, pues podré tener un impacto dentro del proyecto como tal. Vamos a mirar y hacer un recorderis entonces sobre los indicadores verificables objetivamente, ¿cierto? Entonces son los que se ubican acá, en los indicadores, ¿cierto? Sacamos para el fin, para el propósito y para los componentes de los productos como tal. Recordemos entonces que un indicador es una especificación cualitativa, cuantitativa o mixta, donde trabajamos, donde definimos qué es lo que queremos ver, cuándo lo queremos ver, en cuánto lo esperamos ver, ¿cierto? Los indicadores nos dan la base para el seguimiento, el desempeño y la evaluación, o sea, son importantes para toda la parte del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Y los indicadores muestran cómo pueden ser medidos el éxito de un proyecto. Se especifican de manera precisa de acuerdo a cada nivel, ¿cierto? Recuerden que cada indicador formula o nos permite definir cuál es su fuente de verificación, que lo vemos pues como más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves? Si lo podemos medir, si lo podemos administrar, los indicadores a nivel de propósito miden el efecto directo, ¿cierto? Y tenemos indicadores de proceso, de seguimiento, de resultado y de impacto como tal. Y nos dice, entonces, todos los indicadores deben incluir las metas específicas en cuanto a CCT. Vamos a mirar qué es el CCT. ¿Cuánto? Calidad, de qué tipo, tiempo, para cuándo y cuándo, ¿cierto? Y cuándo y en cuándo. Y también será necesario especificar el grupo social objetivo en el cual esperamos ver esa reacción, ese cambio, así como el lugar. ¿Listo? Entonces, eso también hemos trabajado. Recuerden que se elaboraron como unas matrices, se enviaron unas matrices para que ustedes puedan elaborar estos tiempos. Acá nos dan unos ejemplos de indicadores correctos o incorrectos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, correcto, al final del tercer año, miren que aquí nos están dando un tiempo de ejecución, el 88% de los docentes de las escuelas primarias en la provincia de Isabela han aprobado los exámenes de certificación para matemáticas y gramática requeridos por el nuevo currículo. Eso es un indicador que nos dice en qué momento
sobre qué cantidad, en quiénes espera ver el cambio y qué esperamos ver de ellos, ¿cierto? ¿Qué, en cuántos, en quiénes y qué esperamos ver? Nos muestran un indicador incorrecto. Nos dicen, al final de la ejecución del proyecto se llevaron a cabo 500 cursos de capacitación en matemáticas y gramática para profesores de escuelas primarias, tal como requiere el nuevo currículo. Acá nos están diciendo que se hizo, pero no nos está diciendo en cuánto se espera ver el impacto y qué se espera que haya en un aprendizaje como en ellos, ¿cierto? ¿Qué se espera que haya poder cambiado en ellos, ¿cierto? Acá nos dice, no, todos los profesores de la escuela de primaria están capacitados y certificados. Entonces nos dice, hay un problema con la cantidad de todos, significa el 100%, es difícilmente alcanzable, lo hemos hablado la semana pasada en la asunto de los porcentajes. El tiempo no está especificado en cuanto a la calidad, en este caso nos referimos a la especificidad y en ese indicador no especifica el tipo de capacitación recibida. ¿Listo? Entonces acá hay dos ejemplos de la forma de hacer indicadores que espero que ustedes ya la puedan tener muy fortalecida con el trabajo que hicimos la semana pasada. Cuando tenemos entonces los indicadores ya establecidos, pasamos a las fuentes de verificación, como a los medios de verificación, donde entonces de acuerdo al indicador definimos cuál va a ser esa fuente de verificación que nos va a poder dar cuenta de que sí logramos, de que sí cumplimos, de que sí estamos dando con el indicador como tal, ¿cierto? Nos dice que no necesariamente las fuentes de verificación tienen que ser estadísticas, ¿cierto? Que hay otras fuentes de verificación, pero tienen que ir en coherencia con el indicador, o sea, tienen que ser claras con ese indicador que estoy desarrollando. Acá nos muestran entonces medios de verificación correctos y unos que no serían correctos. Entonces, por ejemplo, el indicador. Para el final del tercer año de ejecución del proyecto, el 88% de los docentes de las escuelas primarias en la provincia de Isabela han aprobado los exámenes de certificación de matemáticas y gramática requeridos por el nuevo currículo. Nos dice entonces, los medios de verificación, documentos oficiales del Ministerio de Educación elaborados semestralmente, en los 30 días antes del fin del semestre, incluyendo los nombres de los docentes, sus escuelas correspondientes, fechas de los exámenes, tipo de examen, calificaciones, muestran los exámenes impartidos disponibles en los archivos de la unidad ejecutora. Nos dice medios de verificación incorrectos. Entonces nos dice datos del Ministerio de Educación. Entonces nos dice qué datos. Estamos seguros de que el Ministerio de Educación normalmente tiene los datos que necesitamos como indicadores. Se necesita algún tipo especial de tabulación, ¿cierto? Entonces acá nos permiten decir, o sea, cómo también es necesario definir muy bien ese medio de verificación que nos va a dar cuenta de ese indicador, de cómo se logró el indicador como tal. Muy bien, en estos momentos entonces vamos a la parte de los supuestos. Recordemos que los supuestos se hacen a cada nivel, menos nosotros definimos que lo íbamos a hacer al fin, porque el fin es como el impacto. Nuestros proyectos no tendrían capacidad como hacerle seguimiento hasta el impacto, pero esperamos como poderlo trabajar, ¿cierto? O sea, que los resultados, el propósito y sus componentes puedan garantizar de que esto sí se pueda dar, de que eso sí lo podamos desarrollar como tal. Miremos entonces esa construcción de los supuestos. Nos dice entonces, los supuestos se refieren a una pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos? O sea, existen riesgos ambientales, financieros, sociales, institucionales, políticos, que pueden afectar de que el proyecto y por eso hacemos un control sobre ellos. Entonces, el equipo requiere que el equipo del proyecto identifique los riesgos en actividades, componentes y propósito. En el fin, nosotros decidimos no trabajar, ¿cierto? ¿Qué tenemos en cuenta entonces para la elaboración de un proyecto? De un supuesto, perdón. Dice, el riesgo se expresa como un supuesto que debe ocurrir, es decir, como un objetivo para poder proceder al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. A nivel de fin, los riesgos tienen que ver con sostenibilidad. Supongamos que su objetivo personal es llegar al trabajo en ómnibus en 30 minutos o menos, en un día cualquiera. Esa puede ser una meta razonable. Sin embargo, hay varios riesgos asociados al logro de ese objetivo.
El ómnibus llega de acuerdo al horario, el ómnibus no se rompe, no hay caminos bloqueados debido a accidentes, no hay demoras por construcción a lo largo de una ruta. O sea, todos los imprevistos que pueden pasar para cumplir con esa meta. Entonces nos dicen, hay 3 conceptos clave relacionados con el supuesto. Especifique bien los supuestos que son demasiado generales. Por ejemplo, existe apoyo político para la estrategia del proyecto. Este supuesto es demasiado vago y general para ser utilizado en la ejecución del proyecto. Podría redactarse: la Asamblea Legislativa aprueba anualmente los recursos que requiere el proyecto. Es un ejemplo que nos están poniendo, ¿cierto? Analiza la importancia y la probabilidad de ocurrencia de cada supuesto. O sea, qué tan probable es que ese supuesto sí se pueda llevar para poder hacerle control. Administre y ejerce influencia en los supuestos durante el diseño y la ejecución del proyecto para aumentar la probabilidad de que el supuesto ocurra. En muchos casos puede aplicarse los criterios de calidad, ¿cierto? De condición, los que hablamos ahorita pues en las anteriores condiciones, calidad y acceso pues de los indicadores como tal. A los supuestos también se pueden aplicar. Los supuestos o riesgos del proyecto tienen una característica muy importante. Se definen como están fuera de control directo la gerencia o de la entidad ejecutora del proyecto. Lo convencional a marco lógico es expresar los supuestos como objetivos, es decir, como condiciones que deben de ocurrir. Por eso los colocamos de manera positiva también y no de manera negativa. Bueno. Tenemos entonces, así como ahorita revisamos esa matriz de zigzag de manera particular de actividad componente, propósito y fin, la vemos ya acá en toda la matriz de marco lógico, ¿cierto? Donde las actividades van con sus indicadores, medios y supuestos, nos permite entonces entender el componente, el propósito y el fin. Recuerden que esta lectura la hacíamos de abajo hacia arriba cuando empezamos a trabajar matriz de marco lógico y veíamos que cuando hay una coherencia, lo que proponemos desde las actividades nos permite lograr el fin o el objetivo de desarrollo del proyecto como tal. Acá tenemos entonces un ejemplo de qué es lo que debe contener el fin, el propósito, los componentes, las actividades, los indicadores en cada uno de los niveles, los medios de verificación y los supuestos, ¿cierto? Entonces, de acá a cada nivel. Y esa es la biografía. Bueno, eso es como lo que se tiene establecido dentro de este recorderis. La idea es que ustedes puedan entonces revisar lo que se viene desarrollando, lo que ustedes vienen haciendo, puedan hacer los ajustes. Recuerden que la idea es que esta semana tengan todo, totalmente todo montado, las matrices, las actividades que hemos hecho en la carpeta de Drive y además puedan tener ya listo el diagrama de Gantt que se pasó el video la semana pasada para que ustedes lo puedan ir formulando de acuerdo a su proyecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud de esta recordación? Recuerden que la trabajaremos ya el próximo lunes para ir cerrando ese proceso. Espero que tengan un buen lunes, que lo disfruten bastante. Espero que estén bien.